a llevar este servicio a cabo, Señor, porque sabemos que esto es para ti, Señor, sabemos que queremos agradarte a ti. Queremos, Padre, decirte que venimos, Señor, como primer día de la semana, a darte gracias, porque la semana que tuvimos pasada, Señor, tú nos bendijiste, Señor, con salud, nos diste fuerzas, Padre amado, a pesar, Señor, de algunas dolencias todavía, Señor, pero tú estás con nosotros. Sabemos también, Padre, que para el que cree todas las cosas le ayudan a bien, Señor. Creemos que todos los acontecimientos de la semana pasada, Señor, para los cristianos que hemos creído en ti, nos ayudan a bien, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu infinito amor, Señor. Queremos pedirte, Señor, que venga tu Espíritu Santo y que venga tu Hijo Jesucristo, Señor, a hacer presencia en esta reunión, Padre, para que podamos, Señor, exaltarte y bendecirte. Queremos decirte, Padre bendito, gracias, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por los que estamos aquí reunidos. También te damos gracias por los que faltan por venir, Señor, y los que no pueden. Bendícelos, ayúdalos, Padre, donde quiera que estén. Y por aquellas personas, Padre, que se han alejado de tu camino, te pedimos, Padre amado, que tú les redarguyes su conciencia donde quiera que se encuentren. Padre bendito, ¿qué más te podemos decir, Señor, si tú conoces todo nuestro corazón, conoces nuestras necesidades, conoces nuestras dolencias, conoces, Señor, Padre amado, nuestros sufrimientos incluso, Señor. Pero venimos a ti, Padre, porque necesitamos, Señor, ser saciados de ti. Necesitamos, Señor, ese refrigerio que nos viene a consolar nuestras almas, nuestro espíritu, Padre amado. Gracias, Padre bendito, también por las personas que nos miran a través del canal, Señor. Bendícelos, Padre amado, que el tiempo que pasen con nosotros mirando este video, Señor, sea de bendición para sus vidas. Te pedimos también, Padre, que añadas bendición a tu palabra. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y también te pedimos, Padre, que abras nuestros labios para exaltar tu nombre, para bendecirte, Señor, decirte que tú eres nuestro Dios. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. ¿A quién vamos a exaltar? A Cristo Jesús. A ese hombre que caminó sobre el mar. Padre, por ese momento, Señor, porque maravilloso eres tú, Señor. Tienes cuidado, Padre, que te entregues, Señor. Señor, ¿de qué sirve?
tú eres todo para nosotros, Padre. Y mira, Padre, te pedimos que tú vengas a alimentarnos con tu palabra, Señor, que vengas a advertirnos, Señor, de las cosas que habían de venir, que tú ya predijiste, Padre. Tú lo dejaste predicho, Señor, y tu palabra, Señor, se cumplirá. Y hoy, Señor, te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender, Señor, las verdades que están escritas en tu palabra. Y prevenimos, Señor, porque vienen los días malos. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Te pedimos que nos ministres con tu palabra, Señor. Venimos hambrientos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos una porción de la palabra de Dios. Es lo más grande que se puede ver. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Este estudio lo vamos a dividir en dos partes. Primera parte, vamos a estar hablando de las profecías de Jesús hoy cumpliéndose, o cumpliéndose hoy. Y en Mateo 24, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 24, versículo 1 al versículo 11, yo le voy a dar lectura y tú lo sigues con tu mirada allí en tu lugar donde estás. Y dice la palabra de Dios de esta manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Solo hasta ahí. Dice la palabra de Dios. En esta escena que estamos mirando, Jesús estaba con sus discípulos fuera del templo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, cuando salieron del templo. Él se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dice la palabra de Dios que Él les responde: de esto no quedará piedra sobre piedra. Una profecía que Él dijo en ese momento, que se cumplió en el año 70, cuando entró Tito el Grande, el emperador, invadió Jerusalén y todas sus huestes, todos los soldados romanos, y efectivamente fueron quitando piedra sobre piedra porque creían que ahí los judíos, los hebreos, los judíos escondían el tesoro. Entonces fueron quitando piedra sobre piedra para encontrar las riquezas del pueblo de Dios. Efectivamente lo que Jesús dijo se cumplió, pero luego de ahí, en el versículo 3, dice que estando sentado en el monte de los olivos, o sea que se fueron del templo al monte, cierta distancia del templo, dice, y los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos le preguntan a Jesús algo. Ellos tenían una inquietud, como tú la tienes ahora, quizás, como mucha gente alrededor del mundo tiene preguntas y dudas porque miran las películas del 2012, diciembre de 2012, porque miran muchas personas que van tocando la puerta y te hablan de que se va a acabar este sistema de cosas, y mucha gente está hablando del fin del mundo.
Efectivamente, en aquel tiempo también había gente que tenían esa inquietud, esa pregunta. Y por eso se le acercan a Jesús y le dicen, dinos cuándo serán esas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahora, Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba en ese momento con ellos, ¿cierto? Amén. Él estaba con ellos. Entonces, ¿por qué le preguntan qué señal habrá de tu venida? Porque ellos sabían, porque andando con el maestro, él les dijo que era necesario que Cristo padeciese y muriese. Ellos sabían que iba a ir al cielo y que iba a regresar por segunda vez. Por eso la pregunta que le hacen dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, la palabra siglo, hoy la hemos ocupado para hablar de un 100 de años. Pero la palabra siglo en el hebreo viene en el griego viene la palabra aion, que significa mundo. En otras palabras, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de la segunda venida de Cristo, y del fin del mundo? Y Jesús les responde y les dice que nadie os engañe. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo se acontezca, pero aún no es el fin. Eso ya lo sabemos, las guerras se han levantado, ha habido guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y guerras entre países, como lo está viendo en el Medio Oriente y allá en Irak, ¿verdad? No nos tenemos que ir hasta allá para saber, porque los medios de comunicación nos informan. Bien, dice la palabra de Dios, entonces se levantará nación contra nación, versículo 7, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Yo quiero irme más al versículo 11, que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay varias señales, pero la señal que hoy nos toca analizar, antes de la venida de Cristo, hace ya hablamos de otras señales, y hoy una más que quiero que lo veamos y lo corroboremos. Hemos traído el proyector para que miremos algunos videos, donde tú ya estás viendo hoy, en la actualidad, personas que están haciendo, cumpliendo esa profecía que Jesús dijo, pero no para bien de ellos, sino para mal de ellos. En el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y dice el versículo número 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora déjame decirte, hermano, esos falsos cristos, esos que se están levantando hoy en día, no están haciendo más que confirmando la verdad de la palabra de Dios, lo que Jesús dijo. Voy a mencionarte que las palabras del Nuevo Testamento contienen un gran número de advertencias de falsos maestros desde el tiempo de Jeremías, que sin duda vendrían a tratar de destruir la iglesia de Cristo, comenzando con Jesús y continuando con los apóstoles, con Pablo, Pedro, Juan. Todos murieron y todos fueron aborrecidos. Y encontramos fuertes advertencias de parte de Jesús y todos los discípulos para que la iglesia esté con sus ojos abiertos y para que sus líderes estén velando en todo tiempo por el rebaño para defenderlo de aquellos lobos rapaces que vendrían a destruir la obra que Jesús levantó, pero no van a poder. Muchos van a ser engañados, pero destruir la obra de Jesús no van a poder. Los falsos maestros nunca han faltado, desde el principio de la historia nunca han faltado. Se han hecho presente y han tratado de destruir la labor de la iglesia. Hoy más que nunca se cumplen al pie de la letra las palabras de Cristo estando en el monte de los olivos, como ya lo acabamos de analizar, junto con sus discípulos. Y te voy a poner ahorita el primer video para que tú te des cuenta. Te voy a poner el primer video para que tú te des cuenta de hombres que se han levantado. Mira, esto no solamente pasa en América, vamos a ver unos de aquí del continente americano, pero vamos a ver otros allá por Suecia. En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Visarión o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Feliz festival, queridos amigos. Mi bendición. Visarión era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Al avanzar en el reino tecnológico, pero no en el espiritual, el hombre avanza hacia su destrucción. Antes de eso tenemos que construir algo para asegurar que la humanidad no desaparezca completamente.
Los seguidores de la Iglesia del Último Testamento se instalaron en unos 40 pueblos a miles de kilómetros de Moscú. Este pueblo fue construido de la nada por gente que vino de tan lejos como Cuba o Australia, dejando atrás sus empleos como músicos, doctores, profesores o ingenieros. Con él puedo sentir calidez, alegría y emoción. Jesús Vissarion es nuestra vida. Él es el futuro de la humanidad. Es mi alegría y mi aliento. La vida aquí es simple. No usan dinero, no comen carne, no fuman ni beben alcohol. Cultivan su alimento y usan energía de paneles solares. Lineta cosecha cebollas para el invierno. Como la mayoría de los seguidores, tiene estudios. Es de Lituania y trabajó para la Unión Europea antes de mudarse aquí hace 2 años. A mi vida le faltaba algo, me faltaba calidez. Era interesante vivir en Bruselas. Había conciertos, fiestas, gente interesante de todo el mundo. Era agradable, pero no estaba bien. No era lo que mi alma buscaba. Pero esto que muchos de los seguidores del Maestro encontraron aquí tiene un precio: el aislamiento, el frío congelante y la sumisión total. Vissarion reinició el calendario a su vida. Aquí ahora es el año 49 y en vez de Navidad celebran su cumpleaños en enero. Este hombre era un policía, si escuchaste, era un policía, le fue mal, lo despidieron y entonces él después dijo que tuvo un encuentro, no sabemos con quién, pero no creo que se haya sido con Dios porque Dios no puede contradecir su palabra, y él dice que él es el Cristo y la gente le sigue ciegamente. Esto ya lo vimos en Mateo 11, dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es una muestra de uno de ellos. Lo triste de esto no es el hecho de que se levanten falsos maestros, sino que muchos sean engañados por ellos. La razón por la que muchos son engañados es para poder detectar el falso profeta o maestro. Hay que estar firmemente parado sobre la palabra de Dios. Cuando tú estés parado sobre la palabra de Dios, no te vas a dejar engañar por ningún falso maestro, ni por el que te está predicando aquí enfrente, porque vas a decir, lo que está diciendo es lo que la Biblia dice. Pero cuando tú no estás apegado a la palabra de Dios, tú puedes ser engañado espiritualmente, y después dice la palabra de que si un ciego guía a otro ciego, ambos van al hoyo. O sea, no más es con que te engañó y ya, sino que además también te trae consecuencias eternas, porque es la salvación de tu alma. Jesús dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a ir al mismo hoyo. Se debe tener visión espiritual y entendimiento por el Espíritu Santo. Para esto se requiere que estés orando, leyendo tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios, leyendo tu Biblia todos los días y en oración para que Dios te dé visión espiritual y entendimiento espiritual para darte cuenta cuando estás parado ante un falso maestro. Los falsos maestros han sido y siguen siendo engañados por falsos maestros también y por el mismo Satanás. Y de esta misma manera van a un ciclo de mal en peor, engañando a otros a su paso. Vamos a ver qué dice la carta de... Yo aquí lo tengo para que nos vayamos rápido. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, no lo busques, aquí está, ya lo tenemos. Dice: mas los malos hombres y los engañadores, hablando de falsos profetas y de líderes, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El farsante, maestro, profeta, apóstol, ministro, etcétera, como quiera llamarse, nunca viene de manera reconocible con un título en su frente anunciando quién es en realidad. Los falsos maestros son gente que inspiran confianza, que aparentan piedad y que, como han sido engañados, hasta llegan a creer ellos mismos todo lo que les dicen. O sea, son falsos maestros que ellos mismos fueron engañados por otros falsos maestros y por el mismo Satanás, que hasta su mentira, la mentira que les dijeron, ellos la creen como verdad, y cuando la dicen como si fuera verdad. En Mateo 7:14 dice Jesús: porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 15 dice: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los falsos maestros entran encubiertamente a la obra, disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos ministran, se viste como ángel de luz. La carta a los Corintios nos dice
porque estos son apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, se muestra como ángel de luz. Así que no es mucho si también los ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En la segunda carta del apóstol Pedro, del versículo 1 al 3, quisiera que lo leyéramos juntos. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Sí se puede ver? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí estamos hablando de falsos maestros. Pero déjame decirte que el tema que estamos viendo ahorita ya no solamente es de falsos maestros, sino que estamos viendo también ya falsos cristos. Ahí en el capítulo de Mateo, capítulo 24, dice en el versículo número 24: porque se levantarán falsos cristos. Versículo 23. Entonces si alguno dijere: he aquí el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Aquí vamos a estar viendo otro video de otro personaje que se está levantando. Aquí vamos a ver otro que se dice llamar el Cristo de Jesucristo hombre. Miren que la gente busca desesperadamente en qué creer. Hay el caldo de cultivo, hay, digamos, el espacio para que aparezca gente como el personaje increíble que van a conocer en el reportaje que viene a continuación, que dice que Él es Jesucristo, Él es el nuevo Jesucristo, y que el tiempo, es decir, no estamos en el año 2008, todos estamos equivocados, estamos en el año 64, porque el tiempo, según él, se tiene que medir a partir del día de su nacimiento. Para adelante, decir que hoy, en la Tierra, estamos viviendo, según él, el año 64. Es un personaje que, aunque parezca mentira, recluta miles de seguidores, tiene canal de televisión, tiene señales en internet, tiene radio, tiene una fortuna, simplemente inmoviliza y se moviliza en limusinas, es un derroche de lujo que increíblemente sostienen sus incautos seguidores. El reportaje que vamos a ver a continuación, estoy seguro, contiene imágenes que pueden herir la susceptibilidad religiosa de alguna gente. Yo quiero que lo tomen con tolerancia, pero es una historia que hay que contar. Este señor que estuvo en el Perú la semana pasada. La investigación es de Eduardo Venegas, la cámara es de Jorge López y la historia nos la cuenta Andrea Yos. Adelante, por favor. Posee un rostro desenfadado, una mirada directa y va por el mundo diciendo que es nada más y nada menos que Jesucristo hombre. ¿Tú conversas con Dios? Seguro, Él vive en mí, María, te hablo con Él todos los días. ¿Y qué te dice? Lo que está escrito. Tiene 62 años y su saludo es como los rayos X, capaces de conocerte en cuerpo y alma. Lleva tatuado el polémico 666 y jura que vivirá para siempre. ¿Vas a morir algún día? No, porque la transformación da eternidad.
Una vez tú eres transformado, no mueres más. Mesías prometido llegó a Lima por tercera vez y su presencia pasó desapercibida para muchos. Sin embargo, en el aeropuerto Jorge Chávez, sus cientos de seguidores solo esperaban la hora en que descendiera de los cielos para poder gritarle: Abba, Padre. Lo que Él trae es prosperidad, trae sabiduría, trae sanidad, y para la nación peruana comienza a pasar a otra nueva dimensión. Con el conocimiento de nuestro hombre interior y no de la carne, porque la carne para nada sirve. Más el hombre interior nos da vida eterna. Estamos salvos y prestados, Abba Padre. Una de las doctrinas de algunos de los sectores del protestantismo han devengado que en cultos que la doctrina siempre salvo, salvo siempre salvo, lo que quiere decir, una vez que el creyente obtiene la salvación jamás la pierde. Todo eso ya estaba escrito. Él viene a aclarar que yo no tengo más pecado. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que vendrían muchos falsos cristos. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y eran grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El versículo anterior que leímos, el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, versículo del 1 al 3, ya lo tenemos aquí, no lo busquen. Dice que habrá falsos profetas y falsos maestros, como lo hubo antes. Ahora, un falso maestro es una persona que no predica la sana doctrina. Este hombre que vimos hace rato no le predica a la gente el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Él les dice que ya son libres, que el pecado fue destruido hace 2000 años y que ya son salvos, y les ponen una marca aquí en los brazos como 666, solo que se la ponen con 3 S, que significa salvo, siempre salvo. Cuando la palabra de Dios dice lo contrario, la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin será salvo. No dice la palabra de Dios que salvo, siempre salvo. Es una doctrina errónea, porque dice entonces, puedo hacer lo que quiera, al fin que ya no me pierdo, soy salvo, nada más, siempre salvo. Pero Jesús dijo que no, el que persevera hasta el fin es el que es salvo. Amén. Amén. La falsa doctrina es un cáncer que va comiendo como la gangrena hasta que destruye la fe del que ha sido atacado. Por esto es necesario reconocer quiénes son estas personas, cuál es su falsa doctrina, y exponerlos para que sean avergonzados y sepan toda la verdad. En la carta a Timoteo, capítulo 2, verso 17, dice la Escritura: y su palabra carcoma como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforma la fe de algunos. Esto pasó en tiempos del apóstol Pablo, con un hombre llamado Himeneo y otro llamado Fileto. Ellos también se apartaron de la verdad y anduvieron diciendo que la resurrección ya tuvo efecto, y ya no, en otras palabras, ya no tenían caso seguir el evangelio, porque ya había sido efectuada la resurrección. Cuando todos sabemos que la resurrección viene en el día del juicio final, cuando Cristo resucite de los muertos a los que murieron en Él, y para ser llevados con Él. Amén. Amén. Cuando hablamos de falsos maestros y falsos profetas, siempre pensamos o creemos son aquellos como Jim Jones, aquella persona que llevó a la muerte a más de 900 personas en las Guyanas, o como David Cores, allá en Hueco, Texas, aquel que metió al rancho ahí en Hueco, Texas, y murió alrededor de entre 80 y 90 personas. O pensamos quizás como Carlos T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, o Joseph Smith, el que fue fundador también de los mormones. Muchas veces pensamos que solamente son los falsos maestros. La realidad es que hoy en día estamos viviendo una profecía de Jesús cumpliéndose, que Él dijo que vendrían falsos cristos. Al menos estos hombres son falsos maestros, pero ninguno de ellos sostuvo decir que era Cristo, o que era Jesucristo hombre. Sin embargo, vemos como el que vimos, el de Lituania, el hombre ese que tiene también un grupo de seguidores, y también como el que acabamos de mirar ahorita, a José de Jesús Miranda. Vemos también aquí que estos hombres también fueron falsos, pero no tenemos que ir muy lejos para ver estos farsantes en acción. Hoy estos falsos maestros se llaman a sí mismos evangélicos y hasta incluso cristos,
y hasta se mueven dentro de nosotros o de mucha iglesia evangélica, al menos en el movimiento de nosotros no, ¿verdad? Estos son peligrosos porque están dentro de la iglesia. Acuérdense que leímos hace poco de que el enemigo entraría por las puertas de Jerusalén. Muchos maestros que no tienen luz de Dios, muchos pastores que no tienen luz de Dios han dejado meter a maestros falsos a sus iglesias. Antes de que continuemos, es importante que aclaremos la diferencia de una persona que está equivocada respecto a la interpretación de la Escritura y a un falso maestro. Por ejemplo, una persona que lee la Biblia puede equivocarse al interpretarla. En eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, hace tiempo una persona allá en México, yo encargaba unas cosas, un producto, y yo pedí aguacates, y la persona me llevó una bolsa negra, yo vi que llevó la bolsa negra, y yo pensé que eran aguacates. Cuando yo iba a utilizarlos para un negocio que tenía, cuando abro la bolsa eran cebollas. Entonces yo le digo a una persona, esposa de un hermano, le digo, no me trajeron los aguacates, yo quería aguacates. Y yo me confié porque yo vi la bolsa negra pensando que ahí estaban los aguacates dentro. Cuando la abrí otro día eran cebollas, y me dijo la hermana esta o la esposa de este hermano, hermano, ya ve, por algo la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y bueno, ahí la hermana estaba haciendo una interpretación incorrecta. Porque cuando la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, se refiere en cuanto a la salvación del alma. En cuanto a que una persona diga, yo puedo ayudarte para que tú te salves, o yo puedo salvarte, o cosas por así, por ejemplo. ¿Puede una persona interpretar y equivocarse en la interpretación? Es cierto. Hay una diferencia de una persona que se equivoca en la interpretación y de un falso maestro. Un falso maestro es aquel que sabe que está mal, pero para sacar provecho, miente, engaña a la gente. La Biblia es un libro profundo que requiere mucho estudio para poder ser comprendido totalmente. A menudo usamos la frase, nadie se la sabe a todas. Respecto a la Biblia, con esto quiero decir que es muy difícil que una persona posea todo el conocimiento acerca de lo que la Biblia enseña. Ciertamente hay personas que tienen un profundo conocimiento respecto a la Escritura y son grandes intérpretes y maestros de la palabra. Pero eso no significa que no puedan llegar a equivocarse en un punto u otro, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la Biblia de un hombre conocedor de la Biblia. Vamos a ir al libro, bueno, no lo busquen, aquí lo vamos a ver. No sé si las letras te alcanzan. ¿Pueden mirar las letras hasta allá? Si no las pueden mirar, vamos a hacerlo un poquito grandes. A ver si ahí ya las miras. Amén. Dice en el libro de los Hechos, capítulo número 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, en lugar de enseñanza. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegó a él allá, llegado de allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí que estamos viendo, una persona llamado ¿cómo? Apolos, natural, nacido en Alejandría, y este había llegado a Éfeso, y dice la palabra de Dios, era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, conocedor de la Biblia, pero él solamente conocía el bautismo de Juan. Y cuando comenzó a hablar con el nuevo en el lugar de reunión de aquella época, lo oyeron una pareja, Priscila y su marido Aquila, y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, fue un hombre que ciertamente no interpretaba toda la Biblia porque no conocía todo, apenas conocía el bautismo de Juan, pero fue humilde, se dejó enseñar por aquellos hermanos y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que él les recibiese, y llegado allá fue de gran provecho por la gracia que había creído, a lo que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, aquellos que crucificaron a Jesús, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo. Que vemos aquí un ejemplo de un hombre, ¿verdad?
de un hombre que no conocía toda la Biblia, pero que se dejó enseñar. Pero hay personas que se dicen maestros, pero cuando tú les dices, y sobre todo si son más grandes de edad, por ejemplo en mi caso, cuando me ha tocado con personas que son mayores de edad, muchas veces piensan que no puedes decirles algo porque ellos creen que saben todo. Y cuando les dices, oiga, pero es que usted está predicando un evangelio diferente, se molesta, se incomoda, como fue el caso que vimos hace poco tiempo. ¿Entiendes? Amén. Una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro es que el primero sencillamente está errado, pero tiene un corazón noble y está dispuesto para corregir su error y a ser enseñado en la verdad de la palabra. En contraste, o por el contrario, el falso maestro no admite corrección, siempre tiene la razón y no es sumiso a la palabra de Dios. Es pretencioso y arrogante, da más importancia a las doctrinas de su organización o su religión, su tradición y a su mente que a la Biblia. Es necesario que escudriñemos la Escritura y estemos dispuestos a corregir nuestros errores, pues muchos falsos maestros comenzaron con malas interpretaciones de la Biblia. Más adelante veremos cómo es una de esas características de un falso maestro, y por último, en la última parte de este estudio vamos a estar viendo cómo será su final de los falsos maestros. Los falsos maestros aumentarán, porque Jesús dijo que vendrían muchos, ¿verdad? Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener de la obra de Dios. Pablo advirtió a estos líderes que después de su partida vendrían lobos a engañar y a esparcir las ovejas. Eso lo vemos en el capítulo 20 del versículo 20, capítulo 20 de Hechos, versículo 29. Dice, pues yo sé, cuando el apóstol Pablo tenía que irse, se estaba despidiendo de esta iglesia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a sus discípulos. El apóstol Pedro también escribe acerca de falsos profetas, como ya lo leímos, y que vendrían y que se introducirían encubiertamente, el versículo que leímos anteriormente. En el tiempo de Judas también escribió, porque ya habían entrado falsos maestros a las filas de los creyentes. Vamos a ver Judas 1, ahí mismo, no lo busque, yo te lo tengo para que sea más rápido. Judas 1, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde tiempo atrás habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negando a Dios que solo es el que tiene dominio o poder, y a nuestro Señor Jesucristo. Las características de estos falsos maestros, Jesús dijo que los verdaderos seguidores serían conocidos por sus frutos. Un falso maestro podrá aparentar tener fruto de cristiano, pero tarde o temprano se dejará saber que lo que verdaderamente es. No puede una fuente dulce, una fuente de agua, no puede una fuente dulce, ¿verdad?, tener o emanar agua dulce y agua salada a la misma vez. Las verdaderas fuentes de Dios siempre darán un fruto espiritual. Los falsos maestros aparentarán dar buenos frutos, pero no pueden esconder lo verdadero de sus frutos. Se pueden detectar los frutos farsantes, y a continuación presentaremos 7 características que distinguen a estos falsos maestros. Estos vienen en distintos colores. Puede que alguno de ellos tenga todas las características, o puede que algunos no tengan todas, pero es más probable que tenga por lo menos una de ellas. De todas esas características, eso significa también que eso no significa que no sea un falso maestro. Primera característica, es de gran espiritualidad y sabiduría divina. O sea, los falsos maestros siempre van a decir que tuvieron un encuentro con Dios. O sea, van a aparentar como una sabiduría divina. Un hombre que yo conocí hace poco tiempo, o conocimos hace poco tiempo, que estuvimos viendo algunas veces por conocer su enseñanza y para hablar con verdad. Él decía que un día se le presentó un ángel de como de no sé cuántos metros, y él decía que tuvo presencia delante de Dios. Este hombre es un farsante, porque habla de mucha espiritualidad, pero al mismo tiempo está llevando a sus seguidores al esoterismo y volviendo al catolicismo. ¿Tú sabes a quién me refiero? Este hombre dijo que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. O sea, esos falsos maestros siempre van a decir que han tenido un encuentro, que un día por el monte iban y se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice Joseph Smith, el fundador de la iglesia de los mormones.
Y así cada líder va a tener una característica que va a aparentar de gran espiritualidad y sabiduría divina. Ahora déjame decirte, hermano, yo siempre que me paro aquí enfrente, yo incluso a veces he dicho, me declaro inútil. Solamente si Dios quiere hacerme útil, Él que me haga útil. Porque yo nunca he dicho que he tenido un encuentro, pero la mayoría de esos líderes dicen tener un encuentro con alguna supuesta divinidad, ya sea el Padre, ya sea el Hijo o ya sea con el Espíritu Santo, y de ahí sacan una doctrina errónea. Esta característica encabeza esta lista porque creo que es una de las más sutiles utilizadas por esos perversos engañadores. Los creyentes inmaduros siempre son impactados con la espiritualidad de estos líderes y les llama mucho la atención lo que ellos aparentan tener una relación con Dios que nadie más puede tener. Por eso es que muchas personas tienen tanto miedo, porque ya no es un respeto, sino es un miedo a su pastor. Un miedo que cuando llega te están más miedosos que si les dices que Cristo viene pronto. A una gente le dices, Cristo viene pronto, está próximo por venir, ya la venida de Cristo está próxima, las profecías están cumpliendo, y la gente, oh sí, Cristo viene pronto, y sí es cierto. Pero cuando tú les dices, ¿sabes qué? Va a venir tu pastor, o va a venir el ministro, o va a venir el hermano, el líder, el ministro que está llevando la iglesia de la zona, porque así la gente luego se divide por zonas y no sé por qué, pero la gente cuando sabe que va a venir un pastor que está por arriba de la iglesia local, por ejemplo, yo soy como pastor de esa iglesia local, puede haber otro que venga a visitar la iglesia, y hay gente, miembros de la congregación, le tienen tanto miedo, porque va a llegar. Yo recuerdo una ocasión, allá en México me dice un hermano, conocí en aquella época, me dice, prepárate porque va a venir el hermano Gerardo, me dice. Y yo le dije, ¿qué quieres que prepare? ¿Una comida? ¿Que compre refrescos? ¿Prepare unas aguas? No, prepárate espiritualmente. Y a mí me dio la impresión como quererme infundir un miedo. Y yo agarré, le dije, no te preocupes, que venga cuando quiera. Pero después me di cuenta, conociendo su iglesia, me di cuenta que la mayoría de las personas, no todos, pero al menos la mayoría que yo conocí, le tenían tanto respeto y tanto miedo a este tal Gerardo, que después resultó ser un farsante. Y le tenían tanto miedo, tanto respeto. ¿Por qué? Porque esos hombres aparentan tanta espiritualidad que nadie más puede tener. Déjame decirte una cosa, yo siempre te he dicho, estoy a nivel que tú, soy igual que tú, estamos iguales. Delante de Dios no hay excepción de personas. La diferencia es que yo tengo mayor responsabilidad por cuanto a sus almas, eso sí. Pero de ahí en fuera, estoy igual delante de Dios. Somos iguales delante de Dios, amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Timoteo, versículo del 3 al capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: y en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice: y a estos evita. Estos malhechores hablan de experiencias especiales con Dios, de conocimiento acerca de cosas profundas e incomprensibles, y de nuevas revelaciones dadas a ellos. Ya no hay nuevas revelaciones, ¿sabías? ¿Sabías que toda la revelación está aquí en el libro de Apocalipsis y toda la Biblia? Ya no hay nuevas revelaciones, es que el Señor me reveló. Es que el Señor, mira, el Señor te puede mostrar que estás mal en tu vida. El Señor te puede mostrar incluso cómo puedes hablar con una persona cuando está mal en su vida, sí. Pero de ahí ya que añades una revelación para volver a una doctrina, déjame decirte que tú te convertirías en un falso maestro o falsa maestra, ¿verdad? Por lo tanto, la revelación toda está en la Biblia. ¿Quieres tener una duda? ¿Quieres salir de una duda? Vete a la palabra de Dios. Amén. Muchos ostentan en su supuesta forma de interpretar la Biblia de una mejor manera, y de esta manera atraen a los que se convierten en su presa. Profesan ser fuentes de gran sabiduría y conocimiento. Sin embargo, mire lo que la Biblia dice de esta sabiduría. En el libro de Santiago, capítulo 3, versos de 3 a 16, dice: quien es sabio y avisado entre vosotros, muéstreme una buena comprensión de sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia, amargos, o envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, sino terrenal. ¿Y qué dice? Ahí las letras con mayúsculas, ¿cómo dice? Y la sabiduría de este mundo es diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Muchos de ellos creen tener sabiduría y creen ser más sabios que aún la misma Biblia. Cuando tú les dices la Biblia, es que la Biblia dice otra cosa. Y te dicen: no, hermano, es que eso fue en la antigua dispensación. Estamos en la nueva dispensación, estamos en la época de la gracia.
Y también te vas con un sacerdote y te dice, hermano, es que la encíclica de San Pedro, la encíclica el Papa fulano de tal, en año tal, y empieza a decir, cuando tú te quedas, pues no sabes lo que estás diciendo, y ellos aparentan una gran espiritualidad. La única y verdadera meta de estos farsantes es la de su vanagloria. Estos desean ser reconocidos y tener grupos de seguidores detrás de sí mismos, por lo cual son llamados amadores de sí mismos. Por eso la palabra de Dios sí les dice. Estos también se mueven en falsos milagros y falsas señales, engañando a seguidores. Estos son los que un día estarán frente a Jesucristo y serán, como Jesús mismo dijo allí en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, o profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les contestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, obradores de maldad, o malditos. Mientras siga pasando el tiempo y la venida del Señor se haga más cerca, los falsos maestros van a aumentar, y muchos se apartarán de la fe siguiendo estas doctrinas de demonios, que es el cumplimiento de la profecía bíblica. Y no debemos tomar esto, o no debemos ser tomados por sorpresa. Vamos a seguir viendo este video. Mira, aquí dice que van a traer doctrinas de demonios, y vamos a ver aquí por qué doctrinas de demonios. Miren lo que dice aquí. Soy rica, próspera, sana, pero aclara nuestra mente. Todos tenían el 666 tatuado en los brazos y la triple S, que quiere decir salvo, siempre salvo. Los orgullosos creyentes de todas las edades dejaban su fe al descubierto. ¿Por qué te hiciste esos tatuajes? Amor a Dios, caíste si el diablo fue destruido, el pecado fue quitado hace 2000 años atrás. Acá en prosperidad, sabiduría. ¿Y las 3 S? Siempre, siempre salvo, vida eterna. Ahora, tú sabes que aquí vimos atrás que vendrían falsos maestros y predicarían o enseñarían doctrinas de demonios. Ahora vamos a Apocalipsis rápidamente, capítulo 13, y vas a ver que el 666 que se ponen esas personas de aquel supuesto Jesús o Jesucristo hombre, esas personas se ponen en su brazo el 666, y vamos a ver qué significa ese número. En el capítulo 13, y vamos a leer solamente del versículo 11 al 18. Y dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículo del 11 al 18. Dice la palabra de Dios, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra de ella la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666 es el número de la bestia, ¿verdad? Es el número, pero no tiene que ver nada con la santidad. Y este hombre ya ha mandado que toda la gente se ponga ese sello en el brazo. Como lo acabamos de ver, nos damos cuenta que lo que Jesús dijo y lo que el libro de Apocalipsis está diciendo ya se está cumpliendo. Literalmente muchas personas ya están poniendo esa marca, pero también vendrá de otra forma, de otro sistema, esa marca. Solamente quise que leyéramos ese versículo para que te dieras cuenta que se está cumpliendo. Vamos a seguir con nuestro estudio. Y aquí estamos mirando una caravana de carros de lujo, una limusina y más de 20 guardaespaldas colombianos hacían las veces de apóstoles y protegían a su Salvador. Apenas su suelo peruano, el supuesto Redentor nos mandó un mensaje. Que me den una oportunidad de presentarles el verdadero evangelio, para que produzcan
Asegura tener seguidores por todas partes del mundo y su negocio es vender el cuento de ser la segunda reencarnación de Jesucristo. Sin embargo, es dueño de una deliciosa biografía que habría escandalizado a las 15.000 vírgenes. Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Logro que me regalaran una canequita llena del polvito blanco todos los días, con eso me bastaba. Este Jesucristo no tiene barba ni estampita, es más bien una verdadera joya. Ha sido ladrón, adicto a las drogas, ha estado preso, tiene 5 hijos, se ha divorciado de su primera esposa, tiene una novia rubia y poderosa y le han prohibido la entrada a varios países de Centroamérica, donde lo considera un enfermo mental. Y yo soy la única persona mundialmente que dice que tú no eres un pecador, que el pecado fue eliminado. Dice que el pecado fue eliminado. La palabra de Dios advierte O sea, Jesús de Nazaret murió para quitar el pecado. No sé si tienes memoria cuando él dijo, con el bautista dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero fue inmolado, lo quitó, pero la religión siguió tratándolo como pecadores. y esa es su contradicción. Ángeles y querubines incluidos. En 1973 se me aparecieron 2 ángeles y esos ángeles me dijeron, prepárate porque el Señor viene a tu vida para ungirte para el ministerio. Y yo no sabía lo que eso significaba hasta que Él vino y se integró en mí. Recuerda que Él murió, resucitó y volvió a vivir. Entonces luego volvió en un hombre. Y en este caso en el 73 comenzó conmigo y yo comencé a experimentar eso. Lo que acabamos de ver, personas que tienen lo que leímos dice que ostentarán una gran espiritualidad y sabiduría divina, o que ellos dirán que alguien se les apareció, ya sea el Padre, el Hijo o algunos ángeles. Bueno, pues es de alarmarse, pero también es de reconocer que es una profecía que Jesús dijo y se está cumpliendo. Esos hombres traen doctrinas de demonios. Por falta de temor y sumisión a la palabra, es la forma más directa para descubrir un falso maestro. En su reacción a ser enfrentado a la palabra de Dios, el falso maestro no respeta lo que la Biblia dice y la tuerce para poder acomodarla a su doctrina. Estos acostumbran a tomar versos fuera de su contexto bíblico para establecer sus tradiciones de hombres. No están dispuestos a escudriñar la Escritura, porque para ellos su opinión es más importante que la Biblia. La palabra de Dios en Timoteo capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, perdón, 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 2 al 4. Dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los tiempos postreros, en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error o de mentira, de engaño y a doctrinas de demonios,
que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada su conciencia. Ellos son esos que profetizó el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Las doctrinas de estos hombres no provienen de la palabra, sino de sus mentes, entenebrecidas y ensuciadas por el pecado. Estos malvados utilizan la Biblia a su antojo. Algunos escogen solo ciertos libros de acuerdo a sus deseos y deciden ellos mismos qué es lo que es y lo que no es la palabra de Dios. Otros de igual manera añaden libros y ponen más valor a los comentarios de hombres impíos que a la palabra de Dios. Estos no tienen un corazón dispuesto a recibir la palabra. Suelen decir, ahí dice, pero mi iglesia enseña esto, o fulano dice esto otro. O el doctor sabe mucho, lo interpreta así. También dicen, esa es tu interpretación, y ya eso no implica a nosotros, o no aplica para nosotros. El farsante no busca en oración entender las dificultades bíblicas, prefiere torcer la Biblia para que se ajuste a su mente y a su tradición de una persona humana y a veces diabólica. En la carta del apóstol Pedro capítulo 2, en la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3, versículo 14 al 16 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que ya viene su tiempo. En la segunda parte de este estudio vamos a hablar de su final de estos falsos maestros. El apóstol Pablo también dice que la profecía bíblica no es de interpretación privada. O sea, no es lo que el hombre piensa, solamente un hombre aislado por ahí, en un país, y que es lo que piensa, ¿no? La palabra de Dios, la interpretación debe ser de común con todos los hermanos y que sea algo coherente y lógico, que sea algo razonable. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículo 20 del 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la Biblia no hay versos en un vacío. Un versículo de la palabra de Dios no puede ser utilizado para hacer a otro versículo nulo o sin valor, o para contradecir una enseñanza clara de la Escritura. Cuando se hace esto, se le falta respeto a la palabra de Dios. Un buen maestro armoniza todos los versículos de la palabra sobre un tema bíblico para llegar a una conclusión doctrinal sana y verdadera. Cuando la Biblia dice algo, el verdadero hombre de Dios no lucha con ella, simplemente lo acepta, se rinde ante la palabra. En varias ocasiones, yo también te digo, he tenido que rendirme a la palabra de Dios, y a veces hay cosas que en mi vida quisiera que fueran diferentes, pero tengo que a veces renunciar aún a lo que me es lícito por amor a Dios. A veces tenemos que desechar enseñanzas erróneas, incluso alabanzas que no provienen del Espíritu Santo, y tú lo sabes, no te puedo mentir. Que se oirán muy bonitas, pero tenemos que renunciar por cuanto no provienen de una fuente sana. Amén. Amén. La falta de temor a Dios y a las potestades superiores. Los falsos maestros son muy rápidos para decir, el Señor me dijo, o Dios me dijo, o Dios me reveló. Estos demonios vestidos de cristianos toman el nombre de Dios en vano y hasta dicen recibir revelación directa de Dios mismo. Aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo a la palabra de Dios, estos no cambian su rumbo y su comportamiento y continúan hablando de esta manera porque tienen la conciencia cauterizada, como ya lo leímos. Dios siempre ha establecido claramente que el hombre que habla en el nombre de Dios, y que tal habla si no se cumple, dice la palabra en el libro de Deuteronomio, es mentiroso, ¿verdad? Allí en Deuteronomio dice, en el capítulo 18, versículo 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar o de decir que Dios le dijo en el nombre de Dios, en mi nombre dice, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá y será ya falta. Que muchos muertos hoy en día ya está, si esta ley todavía estuviera vigente, además estos tampoco sienten temor de hablar en contra de las potestades superiores, se hacen a sí mismos todopoderosos. Personas que dicen, tuve un encuentro con una persona incluso ya muerta, una persona que murió hace tiempo. Tú sabes que eso es el medio,
o los demonios que los medios traen. ¿Amén? En la segunda de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los santos, a los píos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad. Atrevidos, contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. En Judas dice el versículo 8: de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que por naturalmente conocen se corrompen en ellas, como bestias brutas. Usan de palabrerías impresionantes, elocuentes, palabras que tú te quedas sorprendido. Las palabras de Pablo para Timoteo fueron claras y directas. Le ordena a Timoteo y requiere que algunos que no enseñen doctrinas diferentes y que no presten atención a fábulas y geologías interminables, o sea, palabrerías impresionantes. Cuando los creyentes se desvían de la verdad y la simplicidad del Evangelio, terminan desechando la fe y se apartan de su inicial profesión o de lo que creyeron al principio. Estos siguen a estos falsos maestros que, según la Biblia, quieren hacerse doctores en la palabra y ni siquiera entienden lo que hablan ni lo que afirman. En la primera carta del apóstol Pablo que escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versos del 3 al 7, dice: cuando te rogué que te quedases en Efeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones de que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues, el fin del mandamiento es la caridad, nacida de un corazón limpio, y la buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas palabras, a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El Evangelio no es palabrerías ni basura de una mente corrompida, sino es poder de Dios para salvación. Amén. Al que cree, porque mucha gente no creerá, dice que el Dios de ese siglo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Un verdadero maestro de la palabra se preocupa en predicar la verdad del Evangelio, no en envolverse en vanas palabrerías que impresionan al que las oye. Vamos a ver otro video. Ahorita quiero hacer una pausa aquí. Vamos a ver otro video que traigo para ti. Vamos a ver otros videos que están aquí. Y de otro hombre. A ver si lo tengo aquí a la mano para que lo mires. Cuando tú lo escuchas, mucha gente dice: es que es un hombre de Dios. Pero lo cierto es que no, porque se ha dado falta. Te voy a mostrar este primero. Aquí tenemos uno. Este te lo voy a mostrar primero. De un personaje que le canta a Dios, pero vas a ver lo que hace. Viene en el nombre de Dios, pero mira lo que hace. ¿Ves lo que hace la mano izquierda de ella? Una persona que es guiada por el Espíritu Santo no la lleva a hacer esas señales. Lo vuelve a hacer. Dice cantarle a Dios. ¿Es la emoción? Es maravilloso. Al que quiero que hagas el Señor mientras tanto.
señores, ella se está acabando. De seguro esta persona fue instruida por un maestro, porque déjame decirte que las personas no hacen las cosas solamente porque les sale de la mano. Muchos de ellos saben a quién están sirviendo, y déjame decirte que muchos de ellos no sirven a Dios vivo. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando yo les digo, a veces podría incomodar, pero les digo, tengan cuidado qué música ponen, qué música escuchan en la casa, porque no nada más porque soy bonito, es que soy romántica. Cuando tú conoces a la persona en realidad y conoces el personaje, te das cuenta que es una persona que está sirviendo a diablo, no a Dios. No se vaya porque es que soy bonito el CD, se escucha bonita la música. Una canción espiritual va a proceder de un corazón espiritual, amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, perdón, 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estamos a punto de concluir. Ya vimos una parte, que se van a las fábulas, pero además de eso, la gente tiene comezón de oír, no solamente predicaciones suaves como ese personaje que dijo, ya el pecado no existe. Ellos están con él porque dicen, ya no somos pecadores. Ese es el evangelio que queríamos escuchar. Él dice, les traigo el verdadero evangelio, ya vivan felices, no hay pecado. O sea, hagan lo que hagan, ya no hay pecado. Una de las quintas características de sus falsos maestros es la falta de respeto al verdadero evangelio. Buscan prosélitos. Los falsos maestros no están tan interesados en ganar almas para el reino de Dios. Su mayor interés es el de sacar a los miembros de otras iglesias para que sigan sus pasos del error. Para ellos el tener como seguidores los que fueron miembros de otras iglesias es un gran orgullo. Solo desean un grupo que les siga y por eso se inventan doctrinas nuevas y nuevas interpretaciones, siendo dirigidos por el mismo diablo. Estos son los que pescan en peceras, no en el mar. Venden el evangelio. Además, estos farsantes tienen como meta llenar su bolsillo. Venden hasta los clavos de la cruz si es posible, el agua bendita, la rosa sagrada y no sé cuántos, tú sabes a qué me refiero. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibe, de gracia da. De gracia recibes, de gracia da. O sea, todo algo por amor. Pero estos falsos maestros dicen tener poder y llaman a la gente para darle sanidad o para sanarles algo, pero tienes que dejar grandes ofrendas. Si no dejas grandes ofrendas y no te sanas, y es que no sanaste porque no ofrendaste, porque no lo hiciste con fe. Es decir, que el mayor, más grande el favor, dicen por ahí, es más grande la cantidad. Esos son falsos maestros. Esos falsos profetas y maestros no cesan de hacer mercadería con el Evangelio de Cristo. El capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro dice en el versículo 3, y por avaricia dan mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo su condenación, no entrada y su perdición no se duerme. Ellos hacen mercadería, ellos negocian. Cuando tú vas a un super, compras y lo que está en el precio del producto es el precio que tú vas a pagar a la caja. En cambio, cuando tú vas a un swami, cuando vas a un mercado como en México se maneja, aquí vas a los swamis, y incluso puedes regatear. Oiga, ¿cómo el kilo de aguacate? Dicen a $3. O me pueden dar 3 por $5. O sea, regatea, se llama mercadeo. Y aquí dice la Biblia, harán mercadería de vosotros. O sea, rebajarán el precio del evangelio. ¿Saben cuál es el precio del evangelio? Negarse a uno mismo. Pero aquí ellos ya no tienes que negarte a ti mismo. Ya, eres salvo, siempre salvo. Es lo que dicen ellos. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 12, versículo 15, dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Dice, el cual amó el premio de la maldad. Acuérdense que Balaam iba a ir a maldecir el pueblo contratado por Balac. Iba a ir a maldecir el pueblo de Dios, pero a cambio iba a recibir el dinero. Hasta que iba en el camino, sabe una historia, dice que cuando iba en el camino montado en su burra, ¿verdad? Dice que puso Dios un ángel delante del animal y el animal no caminaba y le pegaba al animal
Y el animal le contestó a él, lo hizo hablar, para que él se diera cuenta de su locura. Porque él iba a maldecir al pueblo de Dios, pero por dinero. Hoy en día muchos falsos ministros están llevando la maldición al pueblo de Dios y todo por dinero. Cambia el Evangelio. El apóstol Pablo les dice a los Corintios en su segunda carta de la siguiente manera: pero temo que, como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y sí es cierto. ¿Cuánta gente que ha estado con nosotros en la iglesia ahorita ya están en otros lugares donde brincan, donde saltan, donde chillan, donde berrean? Porque no escucharon la sana doctrina y porque no se sujetaron a ella. Porque cuando se les amonestó, se les reprendió, se sintieron incómodos y mejor se fueron las emociones. Por eso la palabra de Dios dice que al predicar otro evangelio, la gente bien que lo tolera, la gente bien que lo acepta. Y ustedes saben que la gente que ha pasado por acá nunca se les ha pedido dinero. Creo que los que más han apoyado aquí, que están todavía con nosotros. Dice otro evangelio: tristemente también se ha levantado falsos maestros que enseñan un evangelio distinto al que Pablo predicó. El evangelio de Pablo es un evangelio de gracia, por fe y sin obras. El evangelio verdadero no presenta una salvación que puede ser ganada por buenas obras ni trabajos piadosos. No es por obras, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. No, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, en otras palabras, dice el apóstol Pablo, que la salvación es por gracia. Cuando tú te salvas por gracia, por algún regalo que Dios te dio inmerecido, la salvación, entonces tú puedes hacer buenas obras, porque ya eres salvo. Pero si tú crees que por hacer buenas obras vas a ser salvo, ese es el gran error. ¿Me entienden? En Romanos 10:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. O si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces la salvación es por gracia, y después que eres salvo puedes tener buenas obras y Dios las ve con agrado. Amén. Los falsos maestros son usados por el mismo diablo y engañan de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, haciendo que sus sentidos dudaran de la verdad de Dios y que se apartaran de algo aparentemente mejor. Otro Jesús. Los falsos maestros se han levantado a través de la historia de la iglesia y han predicado otro Jesús que el de la Biblia presenta. El Jesús de la Biblia es todopoderoso, es Dios fuerte, es Padre eterno, es Dios con nosotros, se llama Dios, se le ora y clama en su nombre. Muchos falsos maestros han venido que han negado la deidad de nuestro Señor Jesucristo, presentando así un Jesús diferente al que se ha predicado en la Biblia. Esto no es nada nuevo, sino que ya Pablo también había encontrado a esos falsos maestros haciendo lo mismo en la iglesia en el tiempo bíblico. Otro espíritu, muchos también andan predicando que es necesario tener un espíritu de poder u otro espíritu, por ejemplo, como de ayuno o incluso de lenguas, o otro espíritu para la oración. La Biblia claramente nos enseña que hay un solo espíritu, el que existe en Efesios 4:5, y que es el mismo espíritu que opera en diversidad de dones. Claro, hay diferentes dones, pero es el mismo espíritu, ¿amén? Y se manifiesta de diferentes formas, o formas distintas. Egolatría y control. Son egoístas, son personas, el foco de atención de estos falsos maestros no es Cristo, son ellos mismos. Buscan alabarse y endiosarse, adorarse ellos mismos como el centro de toda importancia. Y a menudo usan frases como yo hice, yo fui, yo reprendí, yo sané, yo profeticé, etc. Por eso el cristiano debe tener cuidado de decir yo. ¿Se acuerdan que hace días hablamos de que no tenemos por qué decir, es que gracias al hermano? Gracias al hermano no. Gracias a Dios que envió a ese hermano a predicarme el evangelio. Pero muchos falsos maestros es el yo y yo. Ellos se vanaglorían, ellos son ególatras, tienen un egoísmo enorme que solamente quieren ser ellos. Estos siempre están buscando una oportunidad para exaltar y ensalzar su nombre y su persona, no la de Cristo. Ellos son sus propios dioses, solo buscan la codicia y hablan arrogantemente, llenos de vanidad. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, capítulo 2, versículo 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas, seduciendo las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, cesan de las concupiscencias de la carne, en disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que conversan en el error. Los maestros no tienen temor de hablar mentiras y engaños. La mentira es parte de su diario vivir. No temen el castigo de Dios contra los que hacen tales cosas. Su única meta es arrastrar grupos de seguidores para sí y no el de hablar verdad.
¿no? En su interior reina la maldad, la lascivia, la sensualidad, tal como dice Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio espiritual y carnal. Ellos tienen un espíritu de intimidación. El falso maestro desea tener bajo control a todos sus seguidores. Este mantiene a sus seguidores bajo intimidación. Esto es claramente lo que vemos en el siguiente pasaje. La palabra dice en carta de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, como ya lo leímos, pero vamos a repasarlo, dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de viandas que Dios ha preparado, ¿verdad?, con acción de gracias para los que participan de ellas, los fieles o los santos, y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar tomando con acción de gracias o comiendo con acción de gracias. El hecho de que algunos falsos maestros prohíban a los seguidores casarse y que los manden a que se abstengan, como lo hace la religión católica con los sacerdotes, incluso de ciertos alimentos que se abstengan, es indicio de que ellos quieren tener el control y la opresión. El verdadero evangelio no es un evangelio de opresión y control, ni esclavitud. El verdadero evangelio es libertad. Los falsos maestros son gente manipuladora que saben cómo manejar sus seguidores para mantenerlos intimidados. Yo creo que aquí es un ejemplo claro que te hemos dicho: el día que tú ya no quieres venir, no te preocupes, no te vamos a forzar. No estás a la fuerza, yo no morir por ti, yo no derramé mi sangre por ti. Si tú no deseas venir, no te preocupes. Nada más yo le he dicho a mucha gente que no viene. Si no vienes, si no quieres ir a la iglesia, busca un lugar donde te predican la sana doctrina. No te preocupes si no quieres asistir conmigo, porque yo no soy dueño de sus almas. Estos farsantes también dicen que ellos son los únicos poseedores de la verdad, que ellos son los únicos verdaderos maestros, apóstoles o profetas. Algunos amenazan a sus seguidores de que se perderán de su salvación si no son parte de su grupo o si se salen de ahí o de sus organizaciones. Les prohíben tajantemente leer o escuchar material que no sea de su organización, o incluso que enseñe otra cosa. También se les prohíbe la relación y amistad con aquellos que no son de su grupo, o mejor dicho, de su secta. Les prometen libertad a sus seguidores, pero en realidad les dan esclavitud. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo les he dicho aquí, como ahorita, deben tener cuidado con lo que escuchan, porque precisamente porque estamos analizando que estos falsos maestros entran encubiertamente. Pero nunca te hemos prohibido que tú tengas amistad, que te conozcas personas y que tú seas el que les prediques, que la gente se convierta a ti, tú no te conviertas a ellos. Amén. Porque tú estás escuchando la sana doctrina. En la carta de Judas, capítulo 2, dice: prometiéndole libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es sujeto a la servidumbre o a la esclavitud de aquel que lo venció. Las experiencias son más importantes. Séptima característica: siempre ellos tienen una característica, los falsos maestros, que se encuentran más en las experiencias y milagros que en la verdad de la palabra. Ellos dicen: es que Dios tuvo un milagro, es que Dios me habló, es que un ángel se me apareció. Esos son aquellos que aparentan estar basados en la Biblia, pero solo buscan mover las emociones y los sentimientos de sus seguidores para que no presten atención a la palabra de Dios. Es cierto que el evangelio cristiano produce grandes experiencias, produce paz, y es cierto, y bendiciones. Se efectúan grandes milagros, pero solamente dentro del contexto que la palabra de Dios marca. Esos hombres ponen el énfasis en lo carnal y lo material y no en lo espiritual. Predican un evangelio fácil, de grande prosperidad. De esta manera cautivan las mentes de los indoctos con promesas de grandes soluciones a sus problemas. Es cierto que muchos experimentan cosas buenas, pero que van totalmente en contra de la sana doctrina. De acuerdo a la Biblia, las experiencias del creyente son a veces más dolorosas que agradables. El verdadero evangelio es uno en el que se reciben bendiciones, pero también se viven persecuciones y problemas. Amén. El verdadero creyente está en una lucha espiritual constante contra las acechanzas del enemigo. En Mateo 7 dice la palabra de Dios: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Vamos a ver la próxima semana el final de los falsos maestros. La próxima semana estaremos viendo el final de ellos, y te voy a traer más videos, más ejemplos para que tú te des cuenta. Estamos viviendo una etapa de mucha, se puede decir, de mucha confusión. Mucha gente está diciendo: entonces, ¿qué iglesia tiene la verdad? ¿Qué iglesia tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién predicará la verdad? Y yo siempre les digo: vayan a la Biblia, lean la palabra de Dios. Aquí está la verdad, aquí está la palabra de Dios. Amén. Vamos a despedirnos de esta reunión. Vamos a terminar en adoración al Padre Celestial.
darle gracias a Dios porque yo sé que es un estudio con un poco más de tiempo tedioso para ti, pero la semana que viene va a ser muy poco. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y vamos a pedir que nos bendiga, que su palabra sea de bendición. Lo que vimos hoy, que sea una alerta para nuestras vidas. Vamos a decirle, papá Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la enseñanza de hoy, Padre. Sé que es un poco, Señor, pesado para todos, porque, Señor, requiere de tiempo, de disciplinar nuestra mente, Señor. Pero también sabemos, Padre, que es para edificación de nosotros, porque podemos alertar a mucha gente, Padre, que está siendo engañada por maestros falsos. Padre amado, no cabe duda que estamos viviendo los tiempos difíciles, Señor. Que estamos viviendo ya tu profecía, que lo que tú dijiste que se está cumpliendo, y que lo único que nos queda, Padre, es reconocer que está más cerca que nunca tu venida, Señor. Porque todo esto vendría antes de que tú te aparecieras, antes de que tú vinieras por segunda vez. Padre amado, te pedimos que nos fortalezca, Señor, en tu espíritu, que renueve nuestra mente, Señor, con el poder de tu espíritu, que renueve nuestros corazones, Señor, llenos de amor para contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque son tiempos difíciles, tiempos llenos de maldad. Ayúdanos con la crianza de los niñitos, Padre, ayúdanos con la crianza de los adolescentes. Danos sabiduría, Padre, danos la gracia que viene de lo alto, la verdadera sabiduría que procede de lo alto, Padre, porque tu palabra dice que toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Padre, te rogamos, Señor, no apartes tu rostro de nosotros. Míranos, Señor, con misericordia, Señor, y te pedimos que nos hagas sensatos, Señor, sabios para tu palabra, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. En esta hora también te decimos, Padre, que nos vamos a despedir de esta congregación, mano de tu presencia, Padre, que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con nosotros. Bendice, Señor, las unidades que traemos. Haz que regresemos a nuestra casa bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Pues vamos a despedirnos, ¿no? Porque el tiempo, ahora sí me pasé con el tiempo. ¿Pero entendieron?